desigualdad, contextos sociales, política exterior y contexto internacional. Buen día muchachos, espero que estén bien. Saben, se les extraña mucho. Aunque no podemos tener clases presenciales, me gustaría que por este medio ustedes tomen los conocimientos que debemos de emplear en este ciclo escolar. Empezaré por explicarles que este video es como si fuera la clase, ¿ok? De aquí en adelante los demás temas los analizaremos por medio probablemente de actividades similares. Me ayudarán a complementar la información en este video algunas personas que yo nombraré conforme a lo que se les vaya pidiendo, ¿ok? Cuando yo le pida a alguien que por favor me investigue algo, me lo tendrá que poner en el muro de manera breve, ¿sale? También me tendrá que mandar esa misma información a mí en mensaje privado. Esto para yo poder publicar esa información en el muro del otro grupo, ¿ok? Bien. Si tienen alguna pregunta, por favor, háganmela saber por medio de mensaje privado. Otra cosa, esta información que se les pida extra, ustedes la tienen que transcribir al cuaderno y me la van a tener que presentar para el día viernes, ¿sí? De cada actividad. Se los digo ahorita porque va a ser la mecánica que vamos a tomar de aquí en adelante, ¿ok? Cualquier aclaración, por favor, háganmelo saber, ¿ok? Bien, entonces comenzamos. Cambios civiles políticos en nuestro país. Conocemos hoy nuestra actual política y valor cívico. Es importante conocer cómo nuestro país ha cambiado. Si nos enfocamos a la situación político y social de nuestro país, hoy en día verás que quizás el cambio no ha sido tan grande. A pesar de las diferentes fuerzas políticas que han gobernado a nuestro país, pareciera que cuando se estabiliza nuestra sociedad siempre ocurre algo que la divide. Si no son los eventos sociales, son eventos políticos. Nuestro país ha sufrido diversos cambios. Hoy en día sabemos que nuestro crecimiento económico y político ha cambiado a través de la sangre y de muchos eventos desagradables que atentan contra la calidad de vida y la estabilidad social y política de nuestra sociedad. Entre los años 1950 a 1980, la sociedad experimentó muchísimos cambios políticos y sociales. La lucha por los derechos políticos y civiles de las personas se exigían a través de marchas, gritos, golpes, desapariciones, masacres y otros hechos vergonzosos que hoy en día nos mantienen fuera de lograr una independencia social, lejos de la política corrupta y sin escrúpulos. No ha cambiado nada, ¿verdad? La década de los 50 se caracteriza por manifestaciones cívicas y algunas armadas que rechazaban las difíciles condiciones económicas y pretendían mejorar salarios, por lo que el sector sindical tuvo un gran protagonismo. En cuanto a los movimientos sociales, la denominada jaramillismo por parte de la población campesina de Morelos fue uno de los fenómenos a destacar. Otro fue el movimiento del ferrocarril, un conflicto iniciado por el sindicato del sector que decidió paralizar sus actividades, exigiendo mejoras en su contrato colectivo. ¿Ok? Bien, sobre el jaramillismo me gustaría que nos diera una breve explicación mi buen amigo Josué, que él está siempre dispuesto a ayudar y nunca pide paros de nada porque todo se sabe el chavo, ¿sale? Y sobre lo que viene siendo el movimiento ferrocarrilero, ¿sí? Mi buen amigo Diego Fernando nos puede apoyar, ¿verdad? Ok, bueno. Durante esos años también aparecieron los grupos que defendían los derechos de la mujer y aspiraban al voto electoral. Para los años 60 se mantuvo la lucha por mejorar las condiciones laborales, a lo que se aunó la gran afinidad con los ideales de la Revolución Cubana. Además, se presentaron manifestaciones que exigían la liberación de los presos políticos, pero el fenómeno social más emblemático de esa década fue conocido como el movimiento estudiantil de 1968. Creo yo que ustedes lo han de haber escuchado alguna vez, ¿cierto? En este movimiento obviamente van a tener alguna actividad. Bien, movimientos guerrilleros en México. Durante la década de 1970 se generó un auge de grupos guerrilleros,
tanto en entornos rurales como urbanos, que dieron pie a ajusticiamientos extrajudiciales. Los presos políticos iban en aumento mientras se mantenía la lucha que por reivindicaciones económicas desde campesinado y el sector obrero. Sin embargo, a mediados de ese periodo hubo algunas batallas ganadas, como fueron la amnistía de los miembros de las guerrillas y la admisión de nuevos partidos políticos a la oferta laboral. Sabemos que en ese entonces, muchachos, solamente el PRI y el PAN tenían una gran mayoría, ¿sí?, en cuanto a lo que viene siendo la oferta política. Por otra parte, los movimientos ambientalistas también ocuparon la escena denunciando los estragos ecológicos del desarrollo industrial con ciertos tintes anticapitalistas y enfocados en la defensa de la vida en nuestro planeta. Además, reaparecieron los grupos en defensa de los derechos de la mujer, demandando programas de subsidios y proyectos para reducir la pobreza. Los sociólogos identifican en estos grupos los inicios de lo que luego se conocería como feminismo popular. Antecedentes y origen. Desde 1929, México estuvo bajo el poder hegemónico del Partido Revolucionario Institucional, que estableció un gobierno autoritario y antidemocrático, además de no aceptar la disidencia, y pese a ser un sistema presidencialista, el poder ejecutivo sometía al legislativo y al judicial. Desde 1930 se registró un importante incremento demográfico que sobrepasó las capacidades de desarrollo del Estado y sus recursos. La tasa de crecimiento media anual había alcanzado el 3% para 1950. El aumento de la población se acompañó de movimientos migratorios externos, pero en especial internos. La proporción de personas que habían emigrado de un estado a otro llegó a 12.8%. Con esto, las ciudades tenían cada vez mayor demanda de servicios, pero el urbanismo y la ampliación de los servicios de agua y electricidad no iban a la par de ese proceso. De manera paralela, en el ámbito económico se presentó un incremento sostenido del Producto Interno Bruto, un proceso de industrialización y oportunidades de inversión bajo un modelo económico estabilizador y centralizado, que se conocería históricamente como el milagro mexicano. Cabe destacar que en el sector internacional, los movimientos estudiantiles y el triunfo de la Revolución Cubana con sus ideales comunistas despertaron el debate político y fortalecieron a los grupos izquierdistas de los llamados países del tercer mundo, incluido México. Una de las principales causas de las movilizaciones sociales mexicanas fue sin duda la recesión económica que se registró al inicio de los años 1960, luego del periodo de bonanza y en combinación con la explosión demográfica. Una fuente de velación, la constante inflación y la suspensión de los aumentos salariales fueron los elementos que encendieron los ánimos del sector obrero, al que se le fue sumando la insatisfacción de otros grupos como la clase media y los profesionales. Además del acumulado descontento social, se registró una tensión de carácter político. El régimen institucionalizado por el Partido Revolucionario Institucional desde más de una década no permitía la distancia y mantenía el control a través del amedrentamiento, el encarcelamiento y la represión. Relaciones internacionales. Para las relaciones internacionales se toman como base 4 criterios. Atraer la inversión extranjera. Yo creo que Melanie nos puede ayudar a saber qué significa eso. Diversificar las relaciones exteriores. Bien, yo creo que en este caso nos puede ayudar Armando Chavarín con este tema. Incidir en la opinión pública en los Estados Unidos. Yo creo que Chelsea es la indicada para podernos hacer saber qué significa esto. Atraer inmigrantes, trabajadores e industriales. Lidi, por favor, ¿me ayudas con este tema también? La Revolución Mexicana puso la política exterior en el debate porque se buscó
un reacomodo de los regímenes revolucionarios con la comunidad internacional y en especial con los Estados Unidos, que considera nuestro país como su traspatio. Durante la Revolución Mexicana se tuvieron problemas en las relaciones exteriores, como no se conocía internacionalmente los gobiernos post-revolucionarios. Se contrajo deuda para pagar esta guerra interna. Hubo reclamos por daños a personas y bienes extranjeros durante la fase armada de la Revolución Mexicana. El estatus de las compañías petroleras extranjeras cambió. Contexto internacional. Todos estos problemas, ¿sí?, se vinieron a reflejar durante México en la Primera Guerra Mundial. México era un país estratégico para Alemania durante la Primera Guerra Mundial. En primer lugar, por ser frontera con Estados Unidos, y en segundo lugar, por su riqueza petrolera. El país se encontraba en plena revolución, los periódicos se pronunciaron en favor de Alemania y el pueblo tenía un sentimiento pro-germano. Carranza se mantuvo neutral ante la guerra y cedió a las presiones americanas. Y no se dio a las presiones americanas ni germanas, aunque su posición le permitió fortalecer su posición ante Estados Unidos. La Guerra Civil Española y los refugiados en México. Francisco Franco llegó al poder al ganar la Guerra Civil Española. Su gobierno se caracterizó por ser dictatorial y militar. Se suprimieron todas las organizaciones y las constituciones españolas. Los republicanos opositores al régimen franquista se exiliaron a diversos países, México entre ellos. Cárdenas abrió las puertas de la nación a los exiliados españoles a México. Llegaron más de 30,000 españoles. Entre los exiliados había artistas, científicos, doctores, arquitectos que contribuyeron al crecimiento cultural del país. Recibir a los exiliados españoles propició un avance en México, tanto en la ideología como en la industria. En 1940 se ofreció a los españoles la ciudadanía mexicana. México en la Segunda Guerra Mundial. Al inicio de la guerra, México se mantuvo neutral, pero submarinos alemanes atacaron a los buques petroleros El Potrero del Llano y La Faja de Oro. México se une a la guerra enviando un contingente representativo a Estados Unidos para capacitarse. Aproximadamente 300 hombres participaron en el Escuadrón 201. Murieron solamente 5 pilotos en la guerra. La Segunda Guerra Mundial abrió un nuevo capítulo en la historia diplomática de México. Económica encontrándose en el crecimiento en dicho rubro. Entre 1952 y 1970 hubo un auge económico en nuestro país. La inversión extranjera se cuadriplicó y el 80% de esa inversión vino de Estados Unidos. El 90% de las exportaciones fue para Estados Unidos, pero también creció la deuda externa por parte del sector oficial mexicano, que casi en su mayor parte fue contraída por instituciones financieras de Estados Unidos. Esto se conoció como relación espacial, concepto confirmado por los gobiernos de Manuel Ávila Camacho y Rodolfo Ruiz Cortines. Contexto internacional. México en los órganos internacionales. México pertenece a diversos organismos internacionales, como Derechos Humanos, OEA, UNESCO, Conferencia Iberoamericana, ONU, entre otros. Yo creo que Ivana nos puede apoyar en decirnos cuándo se unió México a estos organismos internacionales y cuál fue el propósito de unirse a ellos. Efectos políticos de la Revolución Cubana. En Cuba, Fidel Castro lograba la victoria. En México, Adolfo López Mateos era presidente. La Revolución Cubana tuvo impacto en los estudiantes, en los priistas de izquierda, en intelectuales, artistas, reporteros y escritores. Actualidad.
En la actualidad nos encontramos con un nuevo escenario internacional, propicio para hacer cambios en la política de comercio, con el contexto atendiendo a la nueva estrategia de desarrollo de nuestro país, orientada al modelo neoliberalista y adecuándonos a las nuevas exigencias de política exterior. Los gobiernos ya no son los únicos actores del comercio, hay que establecer contacto y negociaciones con diversas organizaciones, desde compañías multinacionales hasta grupos ecologistas y de derechos humanos. Los temas se han diversificado e implican políticas e intereses que pueden chocar con otros, por eso se requieren buenos negociadores con objetos claros y con conocimientos de los nuevos programas de desarrollo. Muchachos, muchas gracias. Este es el tema, por favor, atiendan lo que es las actividades de las tablas que se les ha dejado para esta semana. Cualquier duda, ya saben, mándenme mensaje privado. Muchas gracias.